¿Quieres vivir más y mejor después de los 60? Esa pregunta puede parecer simple, pero la respuesta es mucho más profunda de lo que imaginas. Porque vivir más no es solo sumar años, es levantarte cada mañana con energía, con propósito, con ilusión. Es poder seguir caminando sin dolor, recordando con claridad, disfrutando de una conversación sin fatiga. Es tener algo que esperar, algo que te haga sonreír cuando piensas en el mañana. Pero, si somos honestos, muchas veces creemos que a cierta edad ya no se puede cambiar. Yo también lo pensaba. Creía que los hábitos eran como cicatrices, cosas que se quedan con uno para siempre. Pensaba que todo lo que había hecho mal ya estaba hecho, que si no cuidé mi cuerpo, si no supe descansar, si me tragué demasiadas emociones o me olvidé de mí, ya era tarde. Pero estaba equivocado. No importa si tienes 65, 70, 80 o más. Hoy es el mejor día para cambiar, porque mientras sigas respirando, hay esperanza. Y mientras haya esperanza, hay camino por delante. En este video, te voy a contar 3 cosas que debes dejar de hacer después de los 60 si quieres vivir más y mejor. No son cosas raras. De hecho, probablemente las estás haciendo sin darte cuenta. Son hábitos silenciosos, pequeños enemigos cotidianos que van quitándote energía, salud y años de vida, poco a poco, sin que lo notes. Pero también te prometo algo. Cada uno de estos hábitos puede revertirse. Y cuando lo haces, empiezas a sentirlo casi de inmediato. Vuelven las ganas, la claridad, la fuerza. Es como si el cuerpo dijera, gracias por acordarte de mí. No necesitas dinero, no necesitas ir al médico, no necesitas milagros, solo necesitas escucharte y dejar de hacer estas 3 cosas. Así que quédate conmigo hasta el final, porque el tercer hábito es el más común de todos, y también el más peligroso. Lo que voy a compartir contigo puede marcar la diferencia entre una vejez de resignación o una llena de libertad. Y antes de continuar, quiero conocerte. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encanta leer sus historias, porque me recuerdan que no estamos solos en este camino. ¿Seguimos? Dicen que los años pasan volando. Y es cierto. Pero también es verdad que después de los 60, el tiempo cambia de forma. Ya no se trata de correr detrás del reloj como cuando éramos jóvenes. Ahora, cada minuto parece tener más peso, más valor. Vivimos más despacio, sí, pero también vivimos con más intención. Es como si todo lo que antes dábamos por hecho, ahora lo miráramos con otros ojos. El silencio de la mañana, un paseo sin prisa, una conversación sincera, todo se vuelve más importante. ¿Por qué? Porque después de los 60 ya no se vive para llegar a algún lugar. Se vive para sentir el camino. El cuerpo cambia, lo sabemos. Se cansa más rápido, los reflejos ya no son los mismos, y algunas cosas que antes eran simples, ahora cuestan el doble. Pero no es solo el cuerpo el que cambia, también cambia la mente, y cambia el alma. La mente empieza a soltar ciertas cosas, ya no quiere competir, ya no quiere probarle nada a nadie, busca paz, busca claridad, y el alma empieza a pedir cosas distintas. Ya no quiere ruido, ni máscaras, ni prisas. Quiere verdad, quiere autenticidad, quiere espacio para respirar. Es una etapa preciosa, pero también frágil. Y por eso, lo que haces y lo que dejas de hacer tiene más impacto que nunca. Cada decisión cuenta doble. Cada hábito se multiplica en sus consecuencias. Porque el cuerpo ya no se regenera igual. Las células envejecen, el sistema inmunológico se vuelve más lento y el organismo entero necesita más ayuda para mantenerse fuerte. No lo digo para asustarte, lo digo porque aún estás a tiempo, porque los estudios lo demuestran. Incluso a esta edad, cuando se abandonan ciertos hábitos negativos, la salud mejora, la energía regresa y la esperanza de vida puede aumentar considerablemente. El problema es que muchos de esos hábitos han estado con nosotros tanto tiempo
que ya ni los notamos. Son pequeños gestos, pequeñas actitudes, pequeñas rutinas que se repiten cada día y que van desgastando el cuerpo, la mente y el ánimo como gotas de agua sobre una piedra. Por eso hoy vamos a hablar de 3 cosas que necesitas dejar de hacer después de los 60. No para vivir eternamente, pero sí para vivir con más presencia, más fuerza, más libertad. Porque todavía hay tiempo para disfrutar. Todavía hay tiempo para reír, para aprender, para conectar. Así que abre bien los ojos, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después. Vamos con la primera. Primer hábito: sentarse demasiado tiempo sin moverse. Quizás esto te suene familiar. Te despiertas, desayunas y luego te sientas a leer, a mirar televisión o simplemente a descansar. Y antes de que te des cuenta, han pasado 2, 3, hasta 4 horas en la misma posición. Ya no tengo ganas de salir. Hace frío, me duelen las piernas. No tengo nada que hacer afuera. Y así, poco a poco, el sofá se convierte en refugio, en rutina, en cárcel. A cierta edad, es normal sentir que moverse cuesta más, que todo requiere más energía. Pero lo que muchas personas no saben es que el reposo constante no es descanso, es deterioro. Estar sentado todo el día, sin moverse, sin activar el cuerpo, es uno de los hábitos más peligrosos para alguien después de los 60. Suena fuerte, pero es real. Estar sentado es el nuevo fumar. Y no lo decimos como una frase llamativa. Lo dicen médicos, investigadores y especialistas en envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está hecho para moverse. El corazón bombea mejor cuando caminamos. La sangre fluye con más fuerza cuando usamos nuestras piernas. El cerebro recibe más oxígeno cuando activamos los músculos. Y cada vez que estiramos el cuerpo, también estiramos la vida. Lo contrario también ocurre. Cuando pasamos demasiado tiempo sentados, los músculos empiezan a debilitarse y a cortarse. Especialmente en las piernas, que son la base de nuestra movilidad. La circulación se vuelve más lenta, aumenta el riesgo de coágulos, hipertensión y problemas cardíacos. El azúcar en sangre se regula peor. El metabolismo se vuelve más perezoso. Y lo peor de todo, la mente también se ve afectada. Porque el sedentarismo no solo envejece el cuerpo, también apaga la mente. La falta de movimiento reduce la producción de endorfinas, esas hormonas que nos hacen sentir bien. Nos volvemos más apáticos, más cansados, más propensos a la tristeza, al insomnio y a la pérdida de memoria. Es como un círculo vicioso. Cuanto menos te mueves, menos ganas tienes de moverte. Y cuanto menos ganas tienes, más te detienes. Pero aquí viene la parte buena. Romper ese círculo es más fácil de lo que parece. No necesitas correr maratones ni ir al gimnasio. Basta con empezar por lo simple. ¿Un ejemplo? Ponerte una alarma cada hora y dar al menos 20 pasos por la casa. Subir y bajar una escalera una vez al día. Caminar mientras hablas por teléfono. Hacer unos estiramientos suaves al despertar. Caminar hasta la esquina en lugar de ver el noticiero sentado. O incluso, bailar una sola canción cada tarde. Parece poco, pero no lo es. Recuerda esto. Cada vez que te levantas del sillón, estás luchando contra el envejecimiento. Estás activando tu cuerpo, tu mente y tu esperanza de vida. No importa si hoy te cuesta. Empieza por moverte solo un poco más que ayer. Porque el cuerpo no se rinde cuando envejece. Se rinde cuando lo dejamos quieto. En la próxima parte, hablaremos del segundo hábito silencioso que muchas personas después de los 60 repiten sin pensarlo. Y que también envejece más de lo que imaginas. Quiero contarte una historia que me marcó profundamente. Luis tenía 65 años cuando se jubiló. Había trabajado toda su vida como repartidor. Siempre activo, siempre en movimiento, subiendo y bajando escaleras, caminando por las calles, cargando cajas. Durante décadas, su cuerpo se mantuvo firme gracias al esfuerzo diario. Pero cuando llegó la jubilación, pensó que al fin podría descansar.
Me lo merezco, decía. Y claro que sí, se lo merecía. Pero el problema fue que ese descanso se volvió permanente. Los días empezaron a parecerse: desayunar, sentarse frente al televisor, dormir una siesta, ver otro programa, cenar, acostarse. Una rutina sin movimiento, sin ejercicio, sin intención. Pasaron unos meses y Luis ya no era el mismo. Comenzaron los dolores en las rodillas, después en la espalda. Se cansaba al subir una escalera. Perdió el apetito. Su ánimo empezó a apagarse. Antes era de reír fuerte, de hacer chistes. Ahora hablaba poco. Y lo más triste, empezó a decir que se sentía inútil. Su familia notó que ya no quería salir, ni siquiera al parque, ni siquiera a la puerta de su casa. Su cuerpo, que durante años había sido su herramienta, ahora era su prisión. Y todo empezó con algo que parecía inofensivo: dejar de moverse. Por suerte, Luis tuvo un médico que supo ver lo que pasaba. No le recetó solo pastillas, le dio una indicación simple: quiero que camines 15 minutos todos los días, nada más. Al principio, costó. Le dolían las piernas, le faltaba el aire, pero lo hizo. Primero caminaba solo hasta la esquina, luego hasta el parque. Después daba una vuelta completa, y con el paso de los días, algo cambió. Su postura era otra, su ánimo mejoró. Volvieron las bromas, volvieron las ganas. Hoy, a los 73 años, Luis sigue caminando cada mañana. No corre, no levanta pesas, pero se mueve, y eso ha marcado toda la diferencia. Por eso te digo a ti, con total sinceridad, caminar 15 minutos al día puede cambiar tu vida. No necesitas correr, solo caminar, solo moverte. Porque cada paso que das es una señal para tu cuerpo de que aún estás aquí, de que sigues vivo, de que no te has rendido. Y créeme, el cuerpo lo agradece. Ahora que ya vimos el primer hábito que envejece más de lo que parece, vamos a pasar al segundo. Este, a diferencia del anterior, no tiene que ver con el cuerpo, sino con lo que dejas entrar a tu mente cada día. Y es uno de los más silenciosos, pero más dañinos que existen. Segundo hábito: guardarse las emociones y tragarse lo que duele. Hay algo que muchas personas mayores hacen, y no porque quieran, sino porque así lo aprendieron: callar, aguantar, no molestar, no llorar en público, no hablar de lo que les duele porque ya pasó, porque de nada sirve revolver el pasado, porque no quiero preocupar a nadie. Pero esa manera de vivir tiene un precio, y se paga con el cuerpo, porque el dolor emocional que no se habla se transforma en enfermedad. Y eso no es poesía, es ciencia. Cada vez que te tragas una tristeza sin procesar, tu cuerpo lo resiente. Cada vez que escondes el enojo detrás de una sonrisa forzada, tu tensión arterial sube. Cada vez que callas para evitar un conflicto, te generas uno dentro de ti. Porque lo que no se dice, se queda. Y pesa. Pesa en el pecho, pesa en la espalda, pesa en la cabeza. Y se manifiesta en forma de insomnio, de dolores crónicos, de falta de apetito, de ansiedad, de cansancio sin causa aparente. Es como llevar una mochila invisible todos los días. Nadie la ve, pero tú la sientes. Quiero contarte la historia de Elvira. Elvira era de esas personas que siempre decían que estaban bien, aunque no lo estuvieran. Todo bien, no te preocupes por mí. Ya estoy acostumbrada. Eso ya quedó en el pasado. Pero no era verdad. Había perdido a su esposo hacía 10 años y nunca habló realmente de su duelo. Tenía un hijo con el que apenas se hablaba, pero decía que ya se le pasará. Le dolía que sus nietos no la visitaran, pero decía, tienen su vida. Y cada vez que sentía tristeza, se decía a sí misma que era fuerte. Hasta que un día, su cuerpo dijo, basta. No fue un grito, fue una combinación de pequeñas señales. Dolores de cabeza cada mañana, presión en el pecho sin explicación, falta de aire, un cansancio que no se quitaba con dormir, y una sensación de tristeza tan profunda que la paralizaba.
Después de varios estudios médicos que no arrojaron resultados físicos claros, un doctor le dijo algo que nunca olvidó. Lo que usted tiene no se cura con pastillas, se cura hablando. Fue la primera vez que alguien no intentó silenciar su dolor, sino invitarla a expresarlo. Y ahí empezó un proceso de sanación. No rápido, no fácil, pero real. Porque cuando una emoción se guarda demasiado tiempo, termina enfermando. Y no solo al cuerpo, sino también a las relaciones, a la autoestima, a la esperanza de vivir con plenitud. ¿Sabes qué es lo más común que escucho cuando una persona mayor finalmente se permite hablar? No sabía cuánto necesitaba decir esto. No sabía cuánto tiempo llevaba aguantando. No sabía que llorar podía aliviar. Y es que guardarse el dolor no te hace fuerte, te hace frágil por dentro. La verdadera fortaleza está en hablar, en soltar, en permitirte sentir. Quizás hoy tú también estás cargando algo que no has contado, un enojo no resuelto, una culpa del pasado, un rencor que no se ha ido, o simplemente una tristeza que se quedó a vivir contigo. No necesitas gritarlo, pero sí necesitas liberarlo, porque cada emoción que sueltas es un peso menos que llevas. Y cada vez que hablas, el cuerpo lo agradece. En la siguiente parte, vamos a ver qué consecuencias trae este hábito en la salud, en el estado de ánimo y en la forma en que nos relacionamos con quienes más queremos. Y lo más importante, cómo empezar a sanar, incluso después de los 60. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en todo lo que has callado en tu vida. Palabras que no dijiste por miedo a herir. Verdades que escondiste por no generar un conflicto. Dolores que enterraste porque ya no tenía sentido hablar de eso. ¿Puedes sentir el peso? Muchas personas me han contado historias similares. Una mujer me dijo una vez: me guardé tantas cosas durante mi matrimonio que cuando él murió no sabía si lloraba por su ausencia o por todo lo que nunca pude decirle. Otra me confesó: no le hablo a mi hijo desde hace más de 10 años. Cada cumpleaños quiero llamarlo, pero me gana el orgullo y el miedo de que no me quiera escuchar. Y un hombre, con los ojos llenos de agua, me dijo: fui duro con mis padres. Cuando murieron, me di cuenta de que nunca les dije que los amaba. Y ahora no hay a quien decírselo. Eso es lo que pasa cuando callamos por años. El silencio no resuelve, solo acumula. Y cuando llega el momento en que ya es tarde, lo que queda es remordimiento. Pero hay algo que debes saber, y grabártelo bien. Hablar no es debilidad, es sabiduría. Hablar con respeto, con verdad, con el corazón abierto, es uno de los actos más sanadores que existen. No necesitas convertirte en alguien que cuenta su vida entera a todo el mundo, pero sí puedes buscar espacios seguros para expresarte. Aquí van 3 formas reales, simples y efectivas de empezar a soltar lo que llevas dentro. 1. Terapia o acompañamiento emocional. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para sentarte frente a alguien que te escuche de verdad, sin juzgar, sin interrumpir, sin minimizar tu dolor. Una buena conversación con un terapeuta puede ser el primer paso hacia una vida emocional más ligera y sana. 2. La escritura. Escribe aunque nadie lo lea. Escribe cartas que nunca enviarás, diarios que nadie abrirá. Escribe lo que sentiste, lo que te dolió, lo que aún no entiendes. La tinta y el papel pueden convertirse en los mejores aliados para limpiar lo que llevas dentro. 3. Las conversaciones sinceras. Con un amigo, con una hija, con alguien de confianza. No para acusar, no para pelear, solo para compartir. Una charla a tiempo puede evitar años de distancia emocional. A veces, una frase como «me dolió cuando pasó eso» es más poderosa que 1000 silencios acumulados. Porque al final, las palabras que no dices se quedan en el cuerpo. Y con el tiempo, se transforman en tensiones, en enfermedades, en insomnios, en emociones bloqueadas. Así que por favor, no dejes que el silencio te enferme. Permítete hablar, permítete sanar, permítete ser humano. En la siguiente parte,
Hablaremos del tercer hábito, uno que parece inofensivo, pero que con los años roba vida sin que te des cuenta, y que todavía estás a tiempo de dejar atrás. Recuerdo perfectamente cuando don Manuel me dijo esta frase: dejé de trabajar y también de vivir. Tenía 66 años, se había jubilado hacía unos meses y al principio estaba feliz. Dormir hasta tarde, no tener horarios, ver televisión todo el día. Pero esa alegría le duró poco. Un día se levantó, se sentó en el sillón y ya no supo qué hacer. Los días comenzaron a parecerse entre sí. Nada lo motivaba. Se sentía fuera del mundo, como si el reloj de su vida ya no tuviera razón de seguir girando. Y no era el único. Muchas personas al llegar a cierta edad sienten que su tiempo ya pasó, que ya no hay nada importante por hacer, que lo mejor que pueden hacer es esperar. ¿Esperar qué? ¿A que se acaben los días? Eso no es vivir. Eso es simplemente estar, sin ser. Y te digo algo que debes tener muy presente. La mente que se detiene envejece más rápido que el cuerpo. No importa cuántos años tengas, lo que de verdad te mantiene con vida es tener algo que te entusiasme. Pero cuando no hay propósito, no hay impulso. Y cuando no hay impulso, aparecen la apatía, la tristeza, el desgano. ¿Sabías que el aburrimiento crónico está relacionado con el deterioro cognitivo en adultos mayores? Personas que dejan de tener metas, desafíos o curiosidad empiezan a experimentar más olvidos, más lentitud mental, más desconexión. El cerebro es como un músculo. Si no lo usas, se debilita. Eso no significa que tengas que volver a trabajar o hacer cosas agotadoras, pero sí significa que necesitas seguir teniendo razones para levantarte por la mañana. Una mujer que conocí en un taller de escritura me dijo una frase que me encantó. Desde que me jubilé, mi trabajo es descubrir lo que me hace bien. Ese es mi nuevo empleo. Y ese puede ser también el tuyo. Tener un propósito no es lo mismo que tener una obligación. Puede ser cuidar tu jardín. Puede ser aprender a tocar un instrumento. Puede ser ayudar a otros desde tu experiencia. Puede ser escribir tus memorias para dejar tu historia a tu familia. ¿Sabes qué tienen en común las personas mayores que viven más años y con más alegría? Todas tienen algo por lo cual levantarse cada día. Un motivo, una ilusión, un pequeño proyecto, aunque sea algo que solo importe para ellas mismas. Porque lo que da sentido a la vida no es la edad, es la intención. Entonces pregúntate, ¿qué cosa te haría sentir útil otra vez? ¿Qué actividad dejaste pendiente y podrías retomar ahora? ¿Qué causa te importa tanto como para dedicarle unas horas a la semana? Te aseguro que si encuentras esa chispa, por pequeña que sea, notarás cómo tu energía empieza a volver, cómo tu ánimo mejora, cómo tu cuerpo también responde. Porque donde va la mente, va el cuerpo. Y si tu mente decide volver a moverse, tu vida entera lo hará con ella. En la siguiente parte, te contaré cómo una persona recuperó su sentido de propósito después de perderlo todo. Y cómo tú también puedes reinventarte, sin importar la edad que tengas. Conocí a Clara cuando tenía 75 años. Una mujer de cabello blanco, voz suave, y unos ojos que, aunque cansados, aún buscaban algo. Vivía sola desde hacía años. Sus hijos se habían mudado lejos y su esposo había fallecido tiempo atrás. Pasaba los días sentada frente a la ventana, viendo cómo las estaciones cambiaban, sin que nada cambiara dentro de ella. Un día, en una charla del centro comunitario, alguien preguntó, ¿qué harías si te quedaran solo 6 meses de vida? Clara no respondió en voz alta, pero esa noche no pudo dormir. Y entonces lo recordó. Cuando era niña, le encantaba dibujar. Pasaba horas con lápices de colores, creando mundos en hojas blancas. Pero la vida, como tantas veces, la llevó por otro camino. A la mañana siguiente, fue a una papelería. Compró un cuaderno, unos lápices y unas acuarelas. Esa tarde, volvió a pintar. Las primeras semanas, sus manos temblaban. Sus dibujos eran torpes. Pero por dentro, algo empezaba a despertarse.
A los pocos meses, se inscribió en un taller de arte para adultos mayores. A los 80, organizó su primera exposición local. Y hoy, sus obras están colgadas en bibliotecas, cafés y casas de amigos que nunca imaginaron que Clara, la señora que siempre estaba en silencio, tenía tanto que decir, sin palabras. Esa es la magia del propósito. No es algo que viene de afuera, es algo que redescubres dentro de ti. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas grandes gestos, ni ser famoso, ni ganar dinero. Solo necesitas volver a hacer eso que te hacía perder la noción del tiempo, eso que te hacía sonreír sin darte cuenta. Aquí tienes algunas ideas. Si te gusta leer, únete a un club de lectura o forma uno. Si siempre te gustó enseñar, ofrece tu experiencia. Da charlas, enseña a leer, transmite lo que sabes. Si te mueve ayudar, haz voluntariado, escucha a otros, acompaña a quienes están solos. Si tienes manos creativas, pinta, cose, cocina, escribe, crea algo que te represente. Y si no sabes por dónde empezar, simplemente prueba cosas nuevas. A veces el propósito no se encuentra, se construye. Hazte esta pregunta: ¿qué actividad me haría sentir más vivo esta semana? Hazla, aunque sea solo una vez, porque cada pequeño paso hacia algo que te emociona es un paso de regreso hacia ti. Recuerda esta frase, y por favor, no la olvides jamás. El día que dejas de soñar, empiezas a morir. Y tú todavía tienes sueños. Solo necesitas escucharlos otra vez. En la siguiente parte, te daré un resumen de estos 3 hábitos. Y te mostraré cómo empezar hoy mismo a cambiar tu rumbo, sin importar la edad que tengas. Porque siempre estás a tiempo de vivir mejor. Hemos hablado de 3 cosas que, si sigues haciendo después de los 60, pueden acortar no solo tus años, sino la calidad de tu vida. Primero, hablamos del hábito de pasar demasiado tiempo sentado, sin moverte. Parecería inofensivo, pero es como encender un reloj silencioso hacia el deterioro. El cuerpo que no se usa, se debilita. Y con el tiempo, esa debilidad se convierte en dependencia, en enfermedades, en una pérdida de autonomía. Segundo, vimos el daño que causa tragarse las emociones. Callar durante años, por miedo, por costumbre o por no molestar, termina afectando la salud del alma y también del cuerpo. Lo que no se dice, no desaparece. Se queda adentro, en forma de ansiedad, tristeza o enfermedades que nadie puede ver. Pero tú sí sientes. Tercero, tocamos quizás el más invisible de todos: vivir sin propósito. Cuando dejas de tener proyectos, cuando dejas de tener algo que te ilusione al despertar, el mundo se vuelve gris, aunque esté lleno de color. La mente que no se desafía, se apaga. Y con ella, se apaga la chispa que te mantenía vivo por dentro. Pero aquí viene lo más importante de todo esto. Nunca es tarde para cambiar. Ni siquiera después de los 60, ni después de los 70, ni después de los 80. La edad no es una barrera, es solo un número que nos recuerda que cada día es más valioso. Y que si llegaste hasta aquí, no es para rendirte, sino para vivir con más intención. La vejez no es una condena, es una nueva etapa. Y como toda etapa, puedes elegir cómo transitarla. Será una etapa de resignación o una etapa de transformación. Ese camino lo eliges tú. Hoy, quizás por primera vez en mucho tiempo, te has detenido a pensar en ti, en lo que estás haciendo y en lo que podrías dejar de hacer. Y eso ya es el primer paso. En la última parte de este video, quiero dejarte con una semilla. Una pregunta simple, pero poderosa. Una que podría darte el impulso para comenzar de nuevo, con más fuerza, con más conciencia y con más vida. Tal vez hoy no puedas retroceder en el tiempo. Tal vez ya hayan pasado demasiados años. Pero ¿sabes qué? Aún puedes hacer que los años que te quedan cuenten. Porque no se trata solo de vivir más años. Se trata de que cada año valga la pena. De que cada mañana no sea una repetición de la anterior, sino una nueva oportunidad. De que tu cuerpo no sea una jaula, sino tu medio para seguir caminando, aunque sea lento.
de que tu silencio no se convierta en carga, sino en palabra compartida, de que tu alma no esté esperando a que algo pase, sino creando algo que aún te emocione. Tú no estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta el final de este video, es porque algo dentro de ti sigue buscando. Y eso es hermoso. Eso es lo más humano que hay. Querer seguir creciendo, incluso cuando el mundo parece decirnos que ya no hace falta. Pero sí hace falta. Porque tú importas. Tus pasos importan. Tu voz, tus decisiones, tus sueños, por más pequeños que parezcan, siguen importando. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estos 3 hábitos reconoces en tu vida? ¿Has estado demasiado tiempo sentado? ¿Guardas palabras que pesan? ¿Has dejado de tener un propósito claro? ¿Cuál vas a dejar hoy mismo? Escríbelo en los comentarios, no solo para mí, sino para ti, para que quede dicho, para que empiece el cambio. Y si este mensaje te tocó el corazón, si te recordó que no estás solo, si te hizo pensar en ti con más cariño, suscríbete, comparte este video, no por mí, sino por ti, y por alguien que quizá necesita escucharlo, aunque no lo diga. Porque a veces, lo único que hace falta para empezar de nuevo, es una voz que te recuerde que aún estás a tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por regalarme tu tiempo, y sobre todo, gracias por no rendirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue viviendo con intención, porque mereces una vida que no solo dure, sino que te haga sentir vivo.